Bueno, pues ahora vamos a Israel, al Medio Oriente, el Medio Oriente que se encuentra en vilo con el tema de Jordania y el rey, el príncipe que estuvo a punto de ser detenido por fuerzas militares, con el tema de Turquía, que por otro lado también está en vilo condenando a cadena perpetua a sus soldados, pero en Israel, Israel, un país del que se habla poco sin hacer referencia a los palestinos, pues ahora vamos a hablar de Israel por Israel mismo. Y es que el presidente Bibi Netanyahu pues no logró la mayoría, no logró las mayorías que se requerían en las elecciones pasadas de días anteriores. Y bueno, pues es importante señalar que el presidente en turno le da al jefe de la mayoría, del partido que haya conseguido la mayor cantidad de curules, le da la oportunidad durante mes y medio de formar gobiernos de coalición para evitar bloqueo político. Esto fue lo que sucedió también en Israel. A 3 meses de abandonar la presidencia de Israel y en el enésimo intento de romper el bloqueo sin precedentes en su ya de por sí compleja clase política, Reuven Rivlin, presidente de Israel, ha encargado la formación de gobierno al primer ministro Benjamín Netanyahu. El nulo entusiasmo y la resignación que han acompañado su anuncio radican tanto en el hecho de que no quería dar el mandato a un candidato en juicio por corrupción, aunque la ley israelí se lo permite, como en sus escasas esperanzas de que alguien logre evitar las quintas elecciones en 2 años. Mi impresión, dijo, es que ninguno de los candidatos tiene en estos momentos una opción real de formar gobierno. De hecho, si la ley me lo hubiera permitido, devolvería la responsabilidad al Parlamento. Esto lo dijo el presidente Rivlin al anunciar su decisión tras mantener reuniones con los representantes de las 13 listas elegidas en las urnas del pasado 23 de marzo. Aquí se lo anunciamos, por cierto. Rivlin durante este tiempo ha sido también muy criticado porque pues, los portavoces de la derecha, principalmente de Netanyahu, lo han tratado de balconear o decir que tiene un sesgo anti-Bibi, pero sabemos que esta presión tiene que ver justamente con la distancia que ha tenido el presidente Reuven Rivlin con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Dice, la decisión no es fácil a nivel ético, pero hago lo que me corresponde en el marco de mi función como presidente de Israel, a pesar de las presiones y acorde a la ley y al Tribunal de Justicia. Justificó recordando que a fin de cuentas el líder del Likud, con 52 escaños de un total de 120 y pertenecientes a 4 partidos, es el que más apoyos ha recibido en estos momentos, a pesar de sus problemas de corrupción. Bibi Netanyahu, que no fue invitado como marca la tradición al acto del encargo del mandato presidencial, dispone de 28 días con posibilidad de 14 días adicionales, por eso señalábamos lo del mes y medio, porque en los últimos años así ha sido, para formar su sexto gobierno desde que en los comicios del año 96 ganara el veterano Shimon Peres. Aunque ha recabado el mayor número de escaños frente a un bloque más heterogéneo y desorganizado, no tiene mayoría, dado que todos los partidos de izquierda y centro y algunos de la derecha en la número 24 Asamblea de la Knesset, que es el Parlamento israelí, que se inauguró este martes, se niegan a colaborar con Netanyahu. La fórmula de Bibi Netanyahu tampoco tiene precedentes. Unió en torno a su gobierno, aunque sea a la distancia y de forma indirecta, a varios diputados ultranacionalistas judíos e islamistas árabes. Si en este sentido no convence al islamista Mansur Abbas, que tiene 4 escaños, y sobre todo al dirigente ultraderechista Bezalel Smotrich, que tiene 6, y el plan B no funciona, pescar varias transfugas conservadoras, la otra opción era la amalgama de alianzas contra natura necesarias para evitar elecciones en una coalición de bloque anti-Netanyahu que engloba formaciones de izquierda, centro y derecha. Francamente, Bibi Netanyahu ya no siente lo duro sino lo tupido, pues la fiscalía cada vez le cierra más el camino y por ningún motivo quiere salirse o quiere dejar el gobierno para no arriesgarse a ser procesado y encarcelado. Netanyahu inicia hoy una nueva fase de su carrera que empezó como diputado en 1988. Se trata de un contrarreloj en la que el veterano dirigente deberá informar y también intentar formar gobierno, al menos presionar para que no se forme uno alternativo en caso de fracaso y al mismo tiempo afrontar el juicio por soborno, fraude, de abuso de confianza y también pues delincuencia organizada. Entre uno y otro, ocuparse de los asuntos del Estado es una coalición que comparte entre duras acusaciones mutuas con el centrista del azul y blanco liderado por el ministro de Defensa Benny Gantz. Recuérdense que hace un año y alegando la crisis política, social, económica y sanitaria, Benny Gantz abandonó a Lapid, el partido que representaba, para firmar un acuerdo de rotación con Bibi Netanyahu. Gantz, que le acusa de haberle engañado,
se suma a la lista de dirigentes que desea que fracase Netanyahu en la tarea encargada por el presidente Rivlin. Y Netanyahu, el líder que más aplausos y críticas causa en las últimas décadas en Israel, hace todo lo que puede para seguir en el cargo que ocupa desde el año 2009. Y como decíamos, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Canadá, ni Alemania, ni Londres, que siempre meten sus narices en el Medio Oriente, disque para llevar la democracia, jamás se han pronunciado en torno a esta especie como de circo en Israel, en el cual pues dicen que hay democracia, pero siempre vemos a los mismos personajes. Un día uno deja el Ministerio del Exterior y se vuelve Ministerio de Defensa, otro se vuelve así, andar rotando, otros se hacen ministro de Agricultura, pero siempre está la misma gerontocracia en el poder y siempre el discurso que tienen los gobiernos israelíes es quién va a tener la mano más dura en contra de los palestinos. Y eso tiene ya cansada la sociedad israelí, la cual en el año de la pandemia estuvieron protestando una y otra vez en contra de Bibi Netanyahu hasta que Israel tuvo que endurecer medidas para evitar, según esto, la propagación del COVID. Pero bueno, pues ya vemos que en todos lados se cuecen habas.